empieza siempre diciendo hola, soy Carmen, o hola, soy Alteriel y este es mi canal, bienvenidos, no sé qué, no sé más, no sé qué. Y yo no sé realmente si yo debería hacer algo de eso, porque realmente creo que no me presento en ningún vídeo. Sé que la semana pasada no hubo vídeo, lo siento, yo grabo los vídeos un día antes o 3 días antes, por ejemplo en el caso de los martes lo grabo los fines de semana y en el caso de los viernes lo grabo entre miércoles, jueves. ¿Por qué? Porque yo no tengo el tiempo suficiente para grabar, por ejemplo, un fin de semana 5 vídeos y repartirlos a lo largo del mes. Entonces, pues no hubo posibilidades de grabar y como no hubo posibilidades de grabar, pues el viernes pasado se quedó sin vídeo y hoy, bueno, sí, hoy martes, que en realidad es lunes, casi os quedáis también sin vídeo porque no había tampoco posibilidades de grabar. Así que no sé cuándo va a pasar esto, no sé si va a pasar más veces, si voy a conseguir organizarme bien para que estén los 2 vídeos semanales, pero bueno, en el caso de que no haya vídeo semanal, siempre lo anuncio por Instagram, así que no sé qué hacéis, que no me seguís en Instagram. Y además, ahora me he hecho TikTok, yo no quiero decir nada, pero enseño recetas, cositas sobre brujería y también enseño plantas. Bueno, ya lo que íbamos. En el vídeo de hoy quería hablar no solo de la literatura romántica erótica, sino también, sobre todo, haciendo una indagación a la Hermandad de la Daga Negra. ¿De acuerdo? Así que sí, este es un vídeo de literatura. Hace ya años subía alrededor de 3 reseñas a la semana en un blog literario que tenía. De hecho, el blog sigue estando activo, pero está menos actualizado. De hecho, empecé a cambiar un poco el contenido porque mi vida no solo es la literatura. También quería comentar cosas sobre películas, sobre series. Muchas veces a lo mejor encontraba un producto de maquillaje que me gustaba muchísimo y era como, joder, pero si tengo un blog de literatura no me voy a hacer un blog de maquillaje. Así que al final intenté unificar todo lo que me gustaba en el blog, al igual que lo hacía aquí en el canal. Y sé que en el canal como mucho tendréis 2 vídeos reseñas o 2 vídeos hablando de literatura, pero eso no quiere decir que vayan a ser los únicos vídeos de literatura que van a ver en el canal. No, de hecho, ya os digo, la lectura forma parte de mi vida, del día a día, y de hecho sí que es verdad que antes de nacer la chiquilla y los primeros meses de vida, pues no tenía tiempo para nada, entonces leer era lo mínimo. Cuando tenía tiempo lo que quería era dormir o organizar mi casa. Entonces ahora que me regalaron el Kindle el año pasado por estas fechas, creo que fue para Reyes o Yule, ya no me acuerdo, empecé a leer más y volví a coger el hábito de leer antes de irme a dormir. ¿Qué pasa? Pues que todo lo que no ha leído Carmen en 2 años lo he leído en medio año. Pero bueno, a lo que iba, que yo antes subía reseñas a un blog, ¿de acuerdo? A mí me llegaban muchísimos libros y algunas veces también los pedía yo, por no decir casi siempre los pedía yo, pero también llegaban libros, en plan, ay, por favor, ¿puedes reseñar mi libro? Ay, por favor, no sé qué, no sé más. ¿Qué pasa? Sobre el mundo literario, el mundo blogger literario, el mundo YouTube literario, he de decir que al haber estado ahí he visto cosas que no me han gustado nada y de hecho he hecho yo misma cosas que seguramente digáis, ay, es que, ay, pues mira, pide libros y luego no se los leo, no sé qué, no sé más. Pero bueno, acababa de empezar en el mundillo, también tenía otra clase de mentalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que casi todos los libros que venían, que casi todos los libros que las editoriales te mandaban en su catálogo o así, pues, bueno, sobre todo las editoriales pequeñas, que eran las que te enviaban esos libros, porque tú intentas pedir un libro, yo qué sé, a Nocturna, y como no tuvieses un mínimo de seguidores y fueses medianamente influencer, pues te hacía así, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces casi todos solían ser de romántica erótica. ¿Qué pasa? No quiero que me malinterpretéis, no quiero tampoco que os enfadéis, aunque sí que os vais a enfadar, pero publicar es muy sencillo. Publicar es muy sencillo tanto por Amazon como por una editorial pequeña. Es muy sencillo porque con un mínimo de dinero, o incluso a veces sin dinero, puedes llegar a tener un contrato tradicional con una editorial y pueden llegar a publicar tu libro. Por ejemplo, en el caso de Amazon no hay filtro. De hecho, no os voy a mentir, y a mí me han llegado a enviar un libro que habla sobre la pedofilia y romantiza muchísimo el abuso sexual a menores. De hecho, no, qué coño, no voy a hablar de ese libro.
así como así, ¿vale? Para que hiciese una reseña. Así que imaginad el tipo de filtro que tiene Amazon. Las editoriales pequeñas, sobre todo, tampoco tienen mucho filtro. ¿Por qué? Porque lo que les interesa, sobre todo, es publicar y publicar y publicar. Y muchas veces se aprovechan de las personas, de los autores que tienen el sueño de publicar y no saben publicar solos en Amazon o no tienen la posibilidad de publicar en una editorial grande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Tienen unos correctores de dudosa correctividad. Vamos, de dudoso título. Tiene unos maquetadores que dices... ¡Ih! Y luego muchas veces no se llega ni siquiera a terminar el manuscrito de leer. No digo que esto sea todas las editoriales, pero es lo que me he llegado a encontrar muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llegué a atragantarme y casi me ahogo de leer tantísima romántica erótica. Sobre todo lecturas que dices, es que no entiendo en qué momento me estás soltando una escena de sexo con un tío que acabas de conocer. Sexo con desconocidos existe, pero como que el argumento de todo flojeaba en todas partes y lo único que era sexo, 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 sexo. ¿Me acuerdo? De hecho, hubo una vez que dije, hasta aquí hemos llegado, porque leí la novela de La Protegida. De hecho, he hablado de esta novela en mi Instagram hace unos días. Y dije, coño, si es que esto es una copia barata de La Hermandad de la Daga Negra. Y mira que La Hermandad de la Daga Negra no es precisamente un buen libro de romántica erótica, os lo digo ya desde el principio. Y cuando me lo dije, mira, no, por aquí no paso. Porque es que además, sí que es verdad que en La Hermandad de la Daga Negra tienes escenas de sexo gratuitas, pero, coño, tiene un trasfondo. O sea, pero es que aquí directamente, es que, de verdad... Os voy a dejar la reseña abajo en la cajita de información por si queréis bichearla, porque si me pongo a hablar de este libro no vamos a hablar de lo que realmente importa. Así que fue cuando me leí ese libro cuando dije, se acabó, voy a dejar de leer romántica erótica porque no me llena. Y de hecho, por aquel entonces creo que yo ya había descubierto a Murakami y fue, wow, un universo nuevo, en plan de coño, esto sí que interesa, esto sí que es buena literatura. Ojo, no quiero decir que... las novelas románticas eróticas no sean buena literatura. De hecho, actualmente estoy leyendo romántica erótica y no lo considero mala literatura, sino que es una literatura diferente. De hecho, por ejemplo, si hablamos de buena literatura y hablamos de romántica erótica, os puedo poner, por ejemplo, a Elizabeth Benavent, que esa señora es... ¡Wow! Me encanta esa autora. O sea, esa escritora me ha robado el corazón. Pero bueno, es que me estoy parando tanto en dar explicaciones porque sé por dónde van a ir los tiros en los comentarios que al final es que me voy a perder, Pero bueno, llegó el momento en el que dije voy a dejar de leer romántica erótica porque es que me hago mala sangre cuando intento hacer reseñas y me enveneno con mi propia lengua intentando suavizar todo. Entonces dejé de leer y cada vez que me decían no, romántica erótica decía, uff, no, de hecho es que todo era cortado por el mismo patrón, pero absolutamente todo. Y ojo, sí que es verdad que hay buenas autoras pues que escriben romántica erótica y no pasa nada. De hecho muchas veces está muy prejuzgada esa literatura, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿vale? Porque es que si no este vídeo no acaba nunca. Pero bueno, como no había un filtro, recapitulemos, como no había un filtro, a mí me llegaba de todo, llegó un momento en que lo aborrecí, ¿vale? Lo aborrecí. Pero bueno, la primera saga que me leí yo, bueno, no llegué a leerme la saga, pero me leí 6 libros de literatura erótica romántica, fue La Hermandad de la Daga Negra. De hecho, son unos libros que tenía mi madre en casa, que a ella le encantaban, de hecho recuerdo que cuando se los leía los comentaba con sus amigas, y yo cuando empecé en el mundillo blogger, como yo ya era mayor de edad, pues me decía mi madre, pues léetelo si quieres. Pues ¿qué quieres que te diga? La primera vez que me leí el primero dije... Esto, un poco de basurilla, ¿no? Porque claro, te encuentras con una narrativa muy floja. Cosas muy atropelladas. Cosas que se cogen con hilos, con pinzas. De hecho, personajes completamente vacíos. Estoy hablando del primer libro, ¿eh? El argumento... que flojeaba por todas partes, la relación que se establece en ese libro, más de lo mismo, y sabes perfectamente cómo va a acabar el primer libro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya que me lo terminé en menos de una semana y mi madre tenía los 6 primeros, seguí leyendo.
¿Por qué? Porque cuando quise hacer la reseña en ese entonces de la Hermandad de la Daga Negra, yo ya me topé con que el segundo era de Rage. Y digo yo, hostia, este personaje a mí me molaba, ¿no? Digo, me lo leo. ¿Qué pasa? Que como se leían rápido y de cierta manera te entretenían, porque lo importante realmente es que te entretengan, pues seguí leyendo. Hasta que me planté en el sexto libro, que dije, bueno, ya para, porque para no gustarte te has leído 6 libros. Y bueno, hace poco pues volví a reencontrarme con esta saga. He de decir que no es que no me gustase, sino que tenía cosas con las que no casaba en aquel entonces. Como digo, veía todo muy atropelladamente, los patrones se repetían también dentro de esta saga, los personajes a fin de cuentas eran todos iguales, tenían sus ciertas diferencias, pero no. Igualmente sí que he de decir que a mí lo que me fascinó de esa saga es el world building. O sea, world building. Bien. Me fascinaba. O sea, era brutal. La autora, he de decir que el universo que ha creado en torno a la Hermandad de la Daga Negra, para mí está muy bien construido. He de decir que si esa constructividad la hubiese llevado a intentar que la narrativa, a intentar que los argumentos y intentar que los personajes tuviesen la misma buena construcción, se podría asemejar perfectamente la construcción del universo a Cazadores de Sombras, ¿eh? O sea, hasta ahí llega lo que a mí me mola de la saga esta. El caso es que, bueno, pues yo me puse a rolear la Hermandad de la Daga Negra en roles de Facebook. De hecho, a 2 de mis amigas actuales las conocí ahí. Y bueno, pues ya cuando acabó todo mi obsesión, porque yo cuando me obsesiono con algo lo pillo muy fuertemente, pues dejé de rolear, dejé de leerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo iba? Volví a leerme la saga, de hecho voy ya por el 9º o 8º libro, creo que por el noveno, o sea, no es que haya leído solo hasta el 6º como leí anteriormente, es que hemos pasado el umbral. Y claro, yo conforme iba leyendo digo, joder, si es que es verdad, yo esta saga, ¿por qué me la estoy leyendo ahora? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé más? De hecho, el primer libro me seguía pareciendo, pues, de verdad, una currada. El segundo, de hecho, me volvió a parecer más de lo mismo, todo cortado con el mismo patrón, personajes masculinos que se repiten constantemente con pequeños matices, personajes femeninos que se repiten constantemente con pequeños matices. De hecho, es que, lo siento mucho, voy a hacer este spoiler, pero los argumentos de toda la saga, hasta donde yo he leído es: chico conoce a chica, chico se enamora de chica, chica dice que no, al final chica dice que sí. Chico se pone en peligro, chica se pone en peligro y es chica la que acaba salvando al chico. O sea, sí. Como falla mucho el tema feminista y de hecho es muy machista y muy patriarcal y hay cosas que romantiza que no me hacen mucha gracia, intentan meter que sean las mujeres fuertes e independientes y tal, siendo ellas las que salvan a los machos. Pero bueno. El caso es que, como digo, llega el tercer libro, que recuerdo que el tercer libro me gustó mucho porque el tercer libro es de Z. De hecho, es un personaje que no te hablan mucho al principio, de hecho te lo dejan como un chaval muy peligroso, un chaval que te puede rajar en cualquier momento, te puede violar en cualquier momento, que cuando vas por la calle seguramente te cambias de acera porque te dé miedo. Pero es un personaje que recuerdo que a mí me gustó mucho porque escondía más de lo que realmente te hacía ver en los primeros 2 libros. Y de hecho sigue escondiendo más de lo que te deja entrever en los siguientes libros después del primer libro. De hecho, creo que es el único personaje que está bien construido, por así decirlo, o medianamente bien construido. Y claro, llegué a este libro y dije, madre mía, Carmen, ¿dónde te has vuelto a meter? Ahora que ha cambiado tu mentalidad, ¿dónde te has metido? ¿Qué pasa? Que me metí en Instagram y gente que se ha leído la saga. Este libro está todo mal. Estamos hablando de un personaje que ha sufrido abusos sexuales. Un personaje, estamos hablando de Z, del protagonista masculino, que ha sido un esclavo de sangre, un esclavo sexual, que ha estado toda su vida entre abusos, entre dominación, entre sadomasoquismo, de todo. Ha sido, de hecho, como os digo, violado por muchas veces y por diferentes sexos. Una historia muy cruda, ¿vale? Separado de su familia, etcétera, 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 etcétera. Y te encuentras a una chavala pija de la Glimera. La Glimera es
la pija, la aristocracia de los vampiros, que se obsesiona con él y decide que se lo... ¿Y qué pasa? Que no para hasta que este hombre, pues, acaba cediendo, ¿no? Claro, nos encontramos con un personaje masculino que tiene traumas, que es incapaz de que nadie lo toque. De hecho, es que nadie lo toca, ni su propio hermano, salvo para darle de hostias. Es decir, tiene tanto trauma con el abuso sexual y con todo lo que ha pasado durante toda su vida, que él muchas veces, para gestionar sus propias emociones, le pide a su hermano que lo golpee. Porque claro, es lo que ha conocido durante toda su vida y es una forma de gestionarse o de autocastigarse, autosabotaje, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una historia muy cruda porque intenta romantizar algo que no lo es. Ay, yo lo salvaré, es que conmigo será diferente, es que yo sí que me quiero acostar contigo, es que no sé qué. Una cosa, de verdad, una cosa que a mí se me encogía el corazón, sinceramente. La primera vez que lo leí, recuerdo que no me gustó mucho en ese aspecto, pero sí que es verdad que como tenía otra mentalidad, pues decía, ay, mira qué bonito, la ha salvado, ha conseguido superar sus traumas gracias a ella. Pero ahora, con la mentalidad que tengo, me quedaba de, no puede ser. O sea, y no puede ser que esto a la gente le guste, ¿no? Porque si fuese en el caso de una mujer, dirías, ay, es que el patriarcado, es que no sé qué. Pero estamos hablando del contrario. Es un personaje masculino el que ha sufrido todo eso y un personaje masculino que sigue sufriendo abuso sexual por parte de su novia o de la chavala antes de ser su novia, o su pareja, o su sellan, o su mujer, como quieras llamarlo. Por esto, porque él no quiere, o sea, él no quiere. De hecho, es que ya os digo, ellos de normal se alimentan de sangre de otros vampiros. No pueden consumir sangre de humanos porque no les llena. Simplemente es como un chupito, o sea, no les da la fuerza suficiente. Siempre del sexo opuesto, que eso, mira, pues no me gusta tampoco, pero bueno. Porque ya os digo, necesitan más energía y la energía la obtienen pues de la sangre de los vampiros, de su propia especie. Entonces fíjate que es un personaje que incluso para beber sangre no bebe jamás de la vena, ni del cuello, ni de la muñeca, ni de nada de una hembra, pero sí que bebe de prostitutas y las bebe siempre, de hecho es un detalle que me dolió, de prostitutas que tienen el pelo corto porque de esa manera el contacto es mínimo. Dices, wow, esos detalles. Y yo me empecé a plantear cosas cuando leí esta segunda vez la saga. Digo, no puede ser que a día de hoy, que tienes otro tipo de mentalidad, sigas leyendo esta clase de libros y sigas disfrutando con ellos. Que ojo, ser feminista, tener ciertos ideales no quiere decir que no puedas disfrutar de esta clase de cosas mientras sepas diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, o sea, hay cosas que no, y vuelve a romantizar muchísimas cosas que no debería de romantizarse a lo largo del resto de libros. Como por ejemplo, en el quinto libro, en el quinto libro se romantiza el secuestro. Así, by the face. Aunque sí que es verdad que prácticamente todos los machos de esa saga han acabado secuestrando a una hembra o a una humana y la han acabado teniendo encerrada en una habitación. Porque todos viven en un complejo, porque son así de ricos, todos viven en un complejo, todos tienen su propia habitación y bueno, pues secuestro a esta hembra, secuestro a esta humana, porque hembra y humana no es lo mismo. Y las encierro en mi habitación y así me las voy a cuando quiero y todo lo que quieras y para mí, ¿sabes? O sea... Pero bueno, justo en este, pues sí que romantiza mucho el secuestro. De hecho, la protagonista femenina de ese libro, ella misma dice, joder, es que esto es el síndrome de Estocolmo. Pero a mí no me basta que la autora me diga esto es el síndrome de Estocolmo. A mí me gustaría ver más representación LGTB, porque hay representación LGTB, pero no tanto. Y ojo, estamos hablando de que es una saga que sí que empezó hace años, pero, por ejemplo, creo que el último libro que me estoy leyendo es del 2016. 2016, hace 4 años. Estamos hablando de que hace 4 años creo que había ya un cambio de mentalidad bastante grande, como para cuando escribes un libro sobre estas cosas haya más representación LGTB, no haya tantos machismos, ni micromachismos, ni rollos patriarcales, y hacer un argumento a nivel de pareja mucho mejor. Pero bueno, ahí estamos.
Pero yo no dejo de hablar de cosas malas de este libro, pero lo cierto es que el world building, como os digo, está muy bien y creo que es lo que me voy a empezar a centrar ahora mismo, porque si tengo que hacer un análisis de libro por libro hasta llegar a donde me he leído, no voy a acabar nunca. Lo bueno de esta saga es que, como os digo, está muy bien construida a nivel historia, porque tenemos una especie de diosa a la que le llaman la Virgen Escribana, que no es la diosa, es simplemente la creadora de la raza de los vampiros. Y tenemos al Omega, que es el hermano de la Virgen Escribana, que como siempre tenemos una historia de celos, etcétera, 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 y pues tú creas a tu raza de vampiros, pues yo creo a la raza de los restrictores para que se carguen a tus vampiros y guay, y porque tengo celos, básicamente. Además tenemos un dios supremo, que yo aún no he llegado hasta ahí, pero sí que es verdad que han dejado entrever ciertas cosas a lo largo de la saga. Los vampiros, como digo, se tienen que alimentar de la vena del sexo opuesto de su misma raza. Y lo cierto es que los vampiros no son humanos, son animales. De hecho, te lo deja bien claro desde el primer libro. Sí que es verdad que se comportan como humanos, pero sus instintos, sus quehaceres, su todo es completamente un animal. Tienen su instinto territorial, tienen su instinto a la hora de oler a otros vampiros y saber a qué tipo de estado de ánimo tienen. Tienen, como se sabe, bueno, o como casi todas las razas de vampiros, un olfato muy agudizado. Tienen, de hecho, sus propias tradiciones y está todo muy, muy bien, pero muy bien construido a ese nivel. De hecho, seguramente sí que es verdad que desarrollando un poco más, pues molaría más, pero de momento yo personalmente no tengo queja. Como digo, está todo estructurado a nivel social también. Tenemos al rey, está la grimera, que es la aristocracia de los vampiros, y luego están los civiles. Que los civiles muchas veces pueden ser soldados rasos, pueden ser simplemente civiles, o a veces pueden ser hermanos. Es decir, después de la Virgen Escribana, que está... Bueno, de la Virgen Escribana. Después de la Virgen Escribana, el rey, la aristocracia del rey, o directamente de la Virgen Escribana, no lo sé muy bien, igualmente lo miraré en internet y si eso lo corregiré por aquí, sale la raza de los hermanos, que digamos que es la raza que está hecha a propósito para poder defender a los civiles, ¿de acuerdo? Y está muy bien porque no, por ejemplo, si un vampiro civil mide 2 metros y pues parece un culturista, los hermanos son más altos y tienen muchísima más fuerza. De hecho, tienen a veces incluso ciertos poderes. No solo por las historias que tengan cada uno, porque Rage, por ejemplo, tiene un dragón dentro. Visus, por ejemplo, tiene sus cosas también. Siento si es spoiler, que realmente no debería de considerarse spoiler porque esta saga tiene mínimo 10 años, o sea, y alguien que ha leído erótica seguramente se ha juntado o se ha cruzado con esta saga y algo habrá leído, entonces no debería de decir ¡ay, cuidado, spoiler! Pero bueno, por si acaso, porque ya me espero los comentarios en este vídeo como para meterme ya en hacer spoiler. Y ya no, como digo, ya no solo los poderes que puedan llegar a tener como personajes individuales, sino también que, por ejemplo, a lo mejor pueden leer mentes, tienen a lo mejor más rapideza, son muchísimo más fuertes, son como una especie de raza mucho más fuerte, por así decirlo, una subraza mucho más fuerte, no sabría muy bien cómo explicarlo. Pero es que además, por ejemplo, para seguir manteniendo esa estructura, para seguir manteniendo a los guerreros reales de la raza, tienen a las elegidas. Las elegidas son un grupo de mujeres que han nacido del juntar a las elegidas con los hermanos y son las encargadas de mantener esa pureza. Es decir, ahora Pepito Grillo se acuesta con una elegida, Pepito Grillo tiene 2 hijos, ¿vale? Con esa hembra. Si es mujer, se va con las elegidas. Si es un hombre, se va con los guerreros. Si es una mujer, la van a preparar para seguir pariendo y seguir creando guerreros. Y de hecho son las encargadas de estar con la Virgen Escribana, atendiéndola, aprendiendo sobre ella, etcétera, etcétera, etcétera. Son como las que tienen más contacto directo con ella. Sí que es verdad que, por ejemplo, el rey o cualquier hermano ha contactado con ella a lo largo de
leído hasta ahora, pero vaya, son como las que están con ella siempre. Y lo cierto es que, ya os digo, me mola muchísimo porque luego, por ejemplo, tienen ciertas palabras, ciertas tradiciones que a veces se pueden asemejar un poco, por ejemplo, a la Wicca. Sí, os va a resultar un poco extraño, pero, por ejemplo, celebran también los solsticios. También nos podemos encontrar con que, por ejemplo, un guerrero puede ser el salvaguardador, por así decirlo, de alguien importante, y es como una especie de guardián, pero que no es un guardián como puede ser un guardaespaldas normal y corriente, no. O sea, si a ese se le tatúa como propiedad de esa persona, de esa persona importante, por ejemplo. Son palabras muy extrañas que de verdad ahora mismo tendría que buscarlo en el Kindle y pues no me apetece. Luego, por ejemplo, tienen sus propios rituales a la hora de casarse y a la hora de tener hijos. Es decir, cuando se casan se tatúan el nombre de sus Saiyans en la espalda, con una daga. No lo hacen con tinta y pincha. No, lo hacen con la daga. Y cada hermano tatúa una de las iniciales, de las letras que componen el nombre. Con los hijos pasa exactamente lo mismo. Entonces los machos están también marcados como que son propiedad de alguien. Sí que es verdad que dejan un poco entrever que los machos no suelen ser muy agresivos con sus parejas, que las cuidan mucho porque por instinto son como por ejemplo los caballitos de mar, que solo eligen una pareja en toda su vida y no vuelven a tener ninguna más, y porque se enamoran mucho y todo esto. Pero sí que existen machos que maltratan a sus hembras. Dices, bueno, vale, bien. ¿Qué más os puedo contar? Hay una barbaridad de glosario que os podríais buscar si queréis, o si queréis os lo dejo por aquí, para simplemente haceros una idea de lo grande que es el universo, porque no sé ya cómo explicar las cosas de manera que no resulte repetitivo y que no sea mucho spoiler hasta el momento en el que yo he leído. Pero bueno, como conclusión, porque no sé cuánto tiempo llevo hablando, como conclusión, es una saga que entretiene. Y creo que es lo primordial que debe ser a la hora de leer un libro, ¿no? Entretiene, sí que es verdad que si apagas el off en algunas cosas dices, ¡ay, qué historias más bonitas! Pero solo si pones el botón de off. Si no, dices, joder, otra vez, joder, macho, despierta, y cosas así. También es una saga que a nivel, como os digo, de creación del universo puede aportar mucho. A mí ya os digo que me entraron muchísimas ganas de rolearlo. Pero sí que es verdad que es una saga, y no solo esta saga, sino que realmente os invito a que cualquier saga que os leáis romántica erótica hagáis un pequeño análisis una vez la terminéis de leer. En plan, ¿esto por qué es así? ¿Y por qué estos libros van dirigidos al público femenino? ¿Es realmente esto lo que quiere el público femenino? Porque sí que es verdad que este libro está escrito por una mujer y dices, siendo mujer, ¿realmente te gusta que te traten como un objeto? Bueno, puede ser. De hecho, para eso existe el BDSM a veces, ¿no? Pero, wow, hay cosas que dices, no, es que esto idealiza muchísimo ciertos comportamientos tóxicos. De hecho, crea una falsa imagen de lo que realmente quiere una mujer, porque de hecho el no se repite a lo largo de la saga, pero el no se lo pasan por el forro, básicamente. Y ya no solo a nivel chico-chica, ¿no? Sino que también, como os he explicado con Z, también pasa con los machos, en plan de hembra a macho. Pero no sé, o sea, hay cosas que que deberíamos plantearnos muy bien. Sí que es verdad que a lo largo de este tiempo han empezado a haber libros de romántica erótica mucho más feministas, o no, ya no tanto como feministas, pero sí libros que no tienen esta clase de machiruladas. Puedes incluso llegar a sentirte un poco más identificada porque esto es tan irreal en todo, tanto en temas sexuales como en temas de chico conoce a chica, chico trata mal a chica, ¿sabes? Es todo que dices, no, es que si yo tengo esta clase de relación o cualquier persona tiene esta clase de relación, sale por la puerta, o sea, de verdad, hasta esos niveles. Pero os invito de hecho que de verdad que hagáis un análisis de las lecturas que hacéis y busquéis autoras como por ejemplo Elizabeth Benavent. Sí que he de decir que de momento solo he leído La magia de ser Sofía,
que sí que encuentras cosas realistas, cosas feministas. Bueno, es que no es que sea lectura feminista, es que son lecturas reales de cosas que pueden pasar sin romantizarlo, sin comportamientos tóxicos. Y si hay comportamientos tóxicos, por ejemplo con La magia de ser Sofía o La magia de ser nosotros, te los recalca y los propios personajes saben que están mal, ¿no? Por ejemplo en temas de celos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, otra vez como conclusión, pero como ya os digo, todo esto lo hago sin guión y con ganas de compartir mi experiencia y todo esto. Analizar todo lo que leéis, ya no solo si es romántica, erótica, si cualquier libro, tanto histórica como thriller, todo, como paranormal, absolutamente todo. Porque sí que es verdad que sí que es verdad que se encuentra más en la literatura romántica erótica o romántica, pero son patrones que se repiten también en otra clase de novelas. Y son cosas que deberíamos plantearnos si realmente es algo que nos gusta leer y si veis que realmente es un comportamiento o comportamientos que deberíamos de aplaudir en esas situaciones. Porque si tú es algo que no podrías llegar a aguantar por mucho que quieras a alguien en una relación, ¿por qué vas a aguantarlo en una lectura, no? Si tú no podrías, por ejemplo, aguantar los celos de tu pareja, ni te gustaría que, por ejemplo, cada vez que alguien se te acerca a ti del sexo opuesto tenga que marcar el territorio de alguna manera, ¿por qué lo estás leyendo? Es cierto análisis, cierta autocrítica de lo que leemos y hasta qué punto nos puede afectar. Porque claro, estos libros son solo libros, es solo ficción, pero estás comprando y leyendo esos libros, estás consumiendo esos libros. Al consumir esos libros, estás creando demanda. Al haber demanda de esos libros, se escriben más libros de ese tipo. ¿Qué pasó cuando, por ejemplo, Crepúsculo? ¿Qué pasó cuando 50 sombras de Grey? Que todos los libros a partir de ese momento eran de BDSM. ¿Información de BDSM real? Había esto, por ejemplo. Y se romantizaban muchísimos comportamientos de malos amos y malas dominas que no se deberían de romantizar. Sobre todo en terrenos como por ejemplo es el BDSM, que es un tema muy amplio, muy peliagudo y muy difícil de tratar desde la mente de un vainilla, sinceramente. Entonces, como os digo, tened cuidado con las cosas que leéis y sobre todo hacer una valoración y una autocrítica. Y bueno, no sé si ha quedado claro todo lo que os he dicho, no sé cuánto va a durar este vídeo, no sé cómo lo voy a editar porque creo que llevo más de media hora hablando. De hecho estoy hasta fónica de hablar, o sea, sí. Pero bueno, espero que os haya gustado. Me podéis decir en los comentarios si os habéis leído las sagas, si creéis que, o si pensáis como yo en el aspecto de wow, pues tienes razón, se romantizan ciertas cosas que no deberían de romantizarse, etcétera, etcétera, etcétera. O por el contrario, pensáis que son lo más normal del mundo, que esas cosas sucedan, porque X, mientras sea con respeto, bienvenido sea la opinión, como digo, con respeto. Así que bueno, como digo, espero que os haya gustado, si os ha sido así, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!